Continuamos con más información y tenemos que hablar del caso de Begoña Gómez, la esposa del mandatario español, de Pedro Sánchez, porque este próximo sábado va a comparecer ante la justicia en un juicio por jurado popular, justamente por esta causa que ha dictaminado el juez Peinado con respecto a la contratación de la malversación de la contratación de esta asesora en la Moncloa y otros temas. Para ya estamos en comunicación con Carlos Díaz Pache. Él es portavoz del PP de la Asamblea de Madrid. Carlos Díaz Pache, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Carlos, ¿qué significa este juicio por jurado para la esposa del mandatario español? Bueno, pues significa un paso más en la degeneración institucional al que está sometiendo Sánchez al Reino de España. La esposa del presidente va a ser juzgada por 5 delitos, por prevalerse de su condición de mujer del presidente y antes de mujer del secretario general del Partido Socialista, para conseguir una posición social en la universidad, para conseguir sus negocios y para hacer negocios con empresas, con la universidad, utilizando los medios públicos. Begoña Gómez se reunía en el Palacio de la Moncloa, sede de la Ujú. presidencia del Gobierno de España, con el rector de una universidad, con distintas empresas, utilizaba los medios puestos a disposición del presidente como una asesora que le ponen a la mujer del presidente para que la ayude en sus cuestiones protocolarias, para hacer negocios, para llamar a empresas, para conseguir financiación para sus negocios privados. 5 delitos se le imputan a esta mujer, a la esposa del presidente, en un paso más de toda esa corrupción que ya está sepultando al gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que también su hermano, Ujú. David Sánchez, está imputado y está siendo juzgado también por corrupción, por conseguir un puesto de trabajo, por ser Ujú. el hermano del presidente, que la mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista también está rodeado de corrupción. La anterior, número 2 del Partido Socialista, también está imputado por corrupción y, por lo tanto, un paso más de esta escalada de Pedro Sánchez con la corrupción que quiere tapar con cualquier otro asunto. Es una vergüenza, la verdad. Ujú. ¿Y esto qué implica para España, pero también para el PSOE? Bueno, pues desde luego un bochorno internacional y lo estamos viendo con entrevistas como esta en Argentina, pero hemos visto portadas de medios internacionales de los más prestigiosos del mundo hablando de la situación de la familia de Pedro Sánchez, y que el presidente del gobierno de España esté siendo noticia por Ujú. la corrupción que le rodea y no por las cuestiones que hacen de España un gran país, pues es un bochorno internacional y desde luego para España una humillación que creo que no merece. Por eso, desde el Partido Popular reclamamos que dimita el presidente cuanto antes, que convoque a los españoles a las urnas para que podamos decidir si queremos seguir con este presidente y con este bochorno internacional o queremos hacer un cambio, que es lo que nosotros proponemos. Ujú. El PSOE está atravesando una crisis con los diferentes casos de corrupción, ¿no? En este caso de su mujer, de su esposa, de Begoña Gómez, de su hermano. Recordemos que anteriormente también sus ministros. Ahora, ¿cuáles serán los pasos en el caso que la justicia declare culpable a Begoña Gómez? Bueno, pues en un país normal o en una España de cualquier otro momento, pues los pasos serían la dimisión inmediata del presidente del gobierno con todo su gobierno, la convocatoria de elecciones, porque en democracia los problemas graves dentro de un gobierno se resuelven así, dando la voz a las personas que han llevado al presidente al gobierno. Eso sería lo normal. Lo que pasa es que hemos visto que Pedro Sánchez es duro, es resistente a las noticias, es resistente a cualquier juicio moral y no le importa nada ya. Yo solo está en un proyecto personal para mantenerse en el poder. La corrupción no le va a echar del poder porque es la corrupción la que le ata al poder. Sabe que en cuanto pierda el poder, pues va a perder la protección de los poderes del Estado que le están ayudando. Hay que Ujú. recordar que el fiscal general del Estado también está siendo investigado por la justicia por ayudar al gobierno de manera ilegal, que el Tribunal Constitucional de España avala cuestiones claramente anticonstitucionales por influencia del presidente del gobierno, y toda esa ayuda que tiene el presidente Sánchez por ser presidente desaparecería si deja de ser presidente, y por lo tanto la justicia podría ir a por él, sabiendo que todos esos casos de Claro. corrupción en su familia, en su gobierno y en su partido terminan en él, porque si alguien abusa de una influencia de poder, el poder es el del presidente. Así que está atado al poder porque lo hace por pura supervivencia. Así que aunque fuera eventualmente condenada
Begoña Gómez, aunque fuera condenado su hermano, aunque fuera condenado el anterior secretario de organización del Partido Socialista, yo creo que Pedro Sánchez no haría absolutamente nada más que seguir humillando a España. Ujú. ¿Usted cree entonces que si se confirma la culpabilidad de Begoña Gómez y de los otros casos, también debería asumir responsabilidades el mandatario español? No, por supuesto. Debería haberlo hecho ya. Una vez que se ha enviado a juicio a su mujer y su hermano, es porque hay dos jueces que han entendido que hay indicios suficientes para poder procesarlo. Hay que entender que ya ha habido una investigación previa y que ahora se envía a juicio oral. Ya hay indicios suficientes. El presidente, antes de serlo, Ujú. decía que cuando cualquier compañero fuera enviado a juicio oral tendría que dimitir al momento por una cuestión de higiene democrática, porque no es razonable que alguien siga en el poder cuando todo su entorno está siendo investigado por cuestiones de corrupción. Lo higiénico, lo que pasa en el resto de países europeos de nuestro entorno, es que cuando hay una acusación de la justicia de esta magnitud, pues el responsable dimite para defenderse fuera de la institución, para proteger precisamente la institución. Lo que hace Sánchez es arroparse en esa institución para evitar la acción de la justicia. Ujú. ¿Piensa que la justicia puede actuar con total independencia en este caso? Bueno, de momento los tribunales sí lo están haciendo así. Sabemos que hay un tribunal constitucional que ha sido colonizado por Pedro Sánchez y que podría revertir la sentencia, pero el tribunal donde termina el Poder Judicial en España es el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo finalmente hiciera una sentencia firme de condenatoria, pues entendemos que no debería haber ninguna injerencia más por parte de ningún otro tribunal. Ujú. ¿Qué impacto tiene esta noticia y este juicio por jurado a Begoña Gómez en la credibilidad del gobierno ante la visión de todos los ciudadanos? Bueno, pues una vez más vuelve a penalizarlo, ¿no? Estamos viendo una consistencia en las encuestas a lo largo del tiempo que dan una caída del Partido Socialista porque ya ni los más cafeteros del PSOE pueden defender esta ignominia, ¿no? Cada día que pasa, cada noticia, cada día que nos despertamos con una nueva vuelta de tuerca sobre las noticias de corrupción de Sánchez es un varapalo a su credibilidad internamente dentro del país y también externamente en el ámbito internacional. También los votantes están huyendo en masa del Partido Socialista y están buscando refugio en otras opciones políticas. Por eso decimos que lo razonable es dar la voz a los españoles en este momento donde la gente está cansada, está preguntando todo el rato cuándo vamos a poder votar, cuándo nos van a permitir elegir de nuevo cuál es el camino que debe llevar España y cuando así sea, cuando así lo decida el presidente o en cualquier caso en 2027, que es cuando tocan las elecciones, si no hay un adelanto, pues los ciudadanos se pronunciarán y si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, todas las encuestas ahora mismo, pues el Partido Popular podría alcanzar el gobierno y empezar a revertir todas las políticas nefastas que ha hecho este gobierno para España. Ujú. Con este caso se ve un caso de corrupción estructural en el PSOE, en el socialismo para España. Absolutamente, porque este es un caso de utilización indebida de los recursos públicos para el lucro personal y profesional del entorno personal del presidente, pero los casos de corrupción que han venido del anterior secretario de organización del PSOE y al que sustituyó este, los dos están procesados por la justicia por temas de Ujú. prevaricación, malversación, por contratos fraudulentos y además el presidente Sánchez ha ido horadando todas las estructuras del Estado, todas las instituciones del Estado, en un intento de degradación institucional para controlar todos los poderes del Estado. Hay que recordar que en 2023 el presidente de Sánchez perdió las elecciones, las ganó Alberto Núñez Feijóo para el Partido Popular, pero y solo un pacto con el independentismo catalán, con los herederos de la banda terrorista ETA, le permitió seguir en el gobierno. Y para hacer ese pacto tuvo que acordar hacer cuestiones ilegales, como por ejemplo hacer una amnistía inconstitucional a los líderes del separatismo catalán que dieron un golpe de Estado en España en 2017. Así que sí, eso es Ujú. estructural, la corrupción política, institucional, económica, pero también moral. Ujú. Por otro lado, ¿cuál es su punto de vista con respecto a cómo se ve internacionalmente España con este tema, pero además con el apoyo de Sánchez a el Estado de Palestina, luego de las diferentes declaraciones en contra de Israel?
Bueno, pues Sánchez está utilizando el tema de la guerra de Israel contra Hamas como una cortina de humo para tapar sus problemas domésticos. No se encuentra cómodo en España haciendo frente a todas esas acusaciones de la justicia contra su gobierno y contra su familia, y lo que hace es intentar conseguir un perfil internacional, abanderando una causa que no le es propia y que nunca le ha preocupado hasta ahora, ¿no? Hay 2 años ya han pasado 2 años desde el inicio de esta guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas. Sánchez no había hecho ninguna declaración importante sobre este tema y de repente ahora, cuando la corrupción asola a su partido y a su gobierno, es cuando le da importancia. Desde luego es una cortina de humo, pero yo creo que a España no se debe confundir el gobierno de España con la posición de Pedro Sánchez. Los españoles lo que quieren es vivir en armonía, convivir con todas las Ujú, personas, y están, yo creo que asustados de que se esté alentando el antisemitismo claro. desde el propio gobierno de la nación. Ujú. ¿Y esto cómo la posiciona a España teniendo en cuenta estos diferentes ataques de antisemitismo que se dieron en estas últimas semanas en el país? Bueno, pues como digo, ¿no? Hay que intentar distanciar lo que es el gobierno actual de España con la posición del pueblo español, que siempre ha sido de cordialidad, de tolerancia. Aquí viven cientos de miles probablemente de judíos en España en total Ujú, normalidad. Somos un pueblo acogedor y siempre ha sido socio de Israel. Nosotros defendemos que toda Europa es hija de Grecia, de Roma y de Jerusalén, que Israel es el dique de contención del islamismo radical para todos nosotros, y que por tanto es un socio natural, y por lo tanto también todos los judíos que viven en España pues deben ser pues nuestros amigos, nuestros compañeros, y nosotros lo que defendemos desde el Partido Popular es que el gobierno de Pedro Sánchez no puede arrogarse la representación de todos los españoles. El gobierno de Pedro Sánchez ha alentado el boicot a la Vuelta Ciclista a España, a su propia Vuelta Ciclista en la capital de su país, el boicot violento a la Vuelta Ciclista para protestar porque había un equipo ciclista del Estado de Israel participando. Esto es una barbaridad, una más de Pedro Sánchez para tapar su corrupción. ujú. Y con respecto a esto, ¿no? Y la posición que está teniendo España o el PSOE, la oposición en este caso, ¿cómo comienza a rearmarse ante esta situación? Bueno, nosotros tenemos una posición clara al respecto de este conflicto. Para nosotros, Israel es socio prioritario. Desde luego tenemos claro que esta guerra la empezó Hamas el 7 de octubre, que la masacre indiscriminada de judíos, los 1.200 judíos asesinados, los muchos más mutilados, con cadáveres vejados, los 200 secuestrados, todo esto que empezó Hamas merece una respuesta, que desde luego después de 2 años nos horrorizan las imágenes de sufrimiento que vemos en Gaza, pero tenemos claro que la batalla entre Israel y Hamas tiene que terminar con la derrota de Hamas, que es un grupo terrorista cobarde que utiliza mujeres, niños, ancianos como escudos humanos, que no es una guerra convencional. Creo que tenemos que convencer a todo el mundo de que no podemos mirar este conflicto con los ojos que vemos las guerras convencionales entre dos ejércitos uniformados que respetan ciertas normas. Aquí nos enfrentamos a la gente más salvaje que hemos visto en el mundo en las últimas décadas, si no más, y que por lo tanto nuestro apoyo tiene que ser a nuestros socios naturales. Y desde luego, respecto al reconocimiento, por ejemplo, de Palestina, que quiere abanderar Pedro Sánchez, pues entendemos que para que eso se dé tienen que darse unas circunstancias, tienen que Ujú, liberarse los rehenes, tiene que haber unas instituciones fuertes dentro de Palestina que con las que se pudiera hablar, que Palestina tendría que reconocer el derecho a existir de Israel y tenía que abandonar toda idea de funcionar bajo el paraguas del terrorismo. Si esas condiciones se dieran, pues desde luego la solución de dos estados, que se ha ensayado ya 5 veces a lo largo de la historia, pues podría darse una sexta vez y esta vez resultar exitosa. Pero hasta sí. que no se den esas situaciones, pues es muy difícil. Por último, Carlos Díaz, consultarle con respecto a este próximo sábado, ¿qué está en juego para Begoña Gómez en este juicio por jurado y la postura de España frente a Israel en el rol internacional ya?
Bueno, pues Begoña Gómez se juega una condena. Yo, desde luego, el sábado es un paso más. No finaliza el juicio este sábado, sino que realmente arranca. Si arranca el juicio finalmente, lo que debería ocurrir es que Pedro Sánchez abandonase el gobierno y convocase a todos los españoles a la urna por su participación en estos delitos de su esposa. Y respecto a Israel, todos deseamos que esta guerra termine, que jamás sea derrotado, que la población de Gaza pues pueda tener por fin un gobierno que esté a su favor y que no los utilice como escudos humanos. Muchas gracias, Carlos Díaz Pache, por la reflexión y el análisis. Un placer. Hasta luego.